Laura, qué gusto saludarte. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo para el Consulado General de México en Nueva York, su Instituto Cultural y sobre todo la comunidad. Estamos en una de las exhibiciones más importantes del año 2022. Es la vida de los dioses, la divinidad en el arte maya. ¿Cómo llegó esta exhibición a concretarse? ¿Cuál fue la idea? Primero que nada, agradezco muchísimo esta oportunidad de poder comunicarme con ustedes y poder explicarles algo acerca de esta gran exposición que tiene lugar en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Así que muchas gracias, cónsul, por esta oportunidad. Y pues esta exhibición está aquí gracias a la colaboración entre muchas instituciones, al trabajo que hemos llevado a cabo durante 4 años Wow. diferentes personas que tienen que ver desde la conformación de una historia que contar y sobre todo el trabajo entre los museos y los gobiernos que hacen posible que hoy día tengamos esta exposición con más de 100 piezas representativas del arte maya, del clásico, del periodo clásico, es decir, de aproximadamente el año 250 al 900 después en esta era. Ah, muy bien. Y te quería preguntar, ¿cuál es esta idea de mostrar como las deidades mayas? ¿Por qué esta propuesta de decir los mayas creían en esto? Tenemos varias historias que contar en esta exposición. Eso es lo bonito de las exposiciones, que nos permiten tener distintas preguntas. Entonces, una de las preguntas claves que tuvimos cuando empezamos a hacer esta exposición es cómo los mayas pensaban a las divinidades. ¿Cuántas divinidades tenían? Tenían más de 8,000 divinidades, eso es importante decirlo. Y cómo los artistas plasmaban a estos dioses en el arte utilizando diferentes materiales. Y también otra pregunta que nos interesaba muchísimo es cómo los mayas se relacionaban con estas divinidades y cómo los objetos servían como una manera de dialogar con los dioses. Politeístas, y en este sentido sus divinidades expresaban y reflejaban también su cosmovisión de la vida. Así es. Entonces tenemos divinidades que tienen que ver con los ciclos, por ejemplo, el sol y la noche, la, la vegetación, tenemos el dios del maíz, tenemos varias historias en las cuales podemos ver el nacimiento de los dioses, pero también cómo crecen, cómo se desarrollan como entidades, como personas, vamos a decirlo así, cómo envejecen, cómo unos mueren, algunos tienen unas muertes que son tremendas, y otros renacen. Entonces, esa es un poco esta historia que tiene que ver con el mundo cotidiano. Hay hay unos dioses que son locales Sí. y otros dioses que son generales. ¿Nos enseñas algunas de las piezas icónicas? Por supuesto que sí. Y voy a aprovechar para Sí. decir que en esta exposición tenemos varios temas y en esta sala está precisamente dedicada al momento de la creación, Ujú. el sol y Ajá. después pasamos a la noche. Me encanta. Icónicamente podríamos pensar que este vendría siendo una especie de la Capilla Sixtina en donde Miguel Ángel nos dice en la creación del mundo, Pues icónicamente, los exactamente dedos que se van a es tocar. el momento en el que surge la humanidad, surge el mundo, se dan las condiciones para que todos vivamos. Y esto es una referencia más o menos cercana al Popol Vuh, de la creación del mundo y del hombre. Exactamente, eso es sumamente interesante. El Popol Vuh es una compilación de mitos digamos, la historia está en quiché y Sí. fue recabada en el siglo XVI Ujú. y de hecho se siguió después sumando gracias a la tradición oral, pero como vemos, un de sus orígenes muy tempranamente, precisamente en el inicio del clásico. Muy bien. ¿Nos enseñas esta pieza de este lado? Estamos frente a una de las piezas icónicas de la exhibición. ¿De qué se trata esta pieza, Laura? Estos dos Ajá. son dos piezas que vienen del sitio de Toniná en Chiapas y son dos cautivos.
podemos ver que están sumamente incómodos, están amarrados, Amarrados. incluso podemos ver la cuerda, pero podemos ver que están así como metidos en un espacio, porque estas dos piezas estaban metidas en unos pequeños nichos del templo en Tonina. Y algo muy interesante es que sabemos sus nombres, sabemos de dónde vienen, y no eran cualquier cautivo. Estos dos son dos personas muy importantes. Este era uno de los señores de un sitio vecino que se llama Anaite. Y fue capturado, le quitaron sus orejeras de jade, le quitaron su pectoral que precisamente lo investía como una persona real. Y aquí podemos ver en estos glifos precisamente su nombre. Están como casi como tatuados, y en este otro están en su estómago y nos indican también su nombre. Y lo interesante aquí es que a este prisionero le colocaron determinados símbolos que lo relacionan con otro dios. Podemos ver aquí su pequeña oreja de jaguar. Okay. Vemos que tiene un símbolo que pasa alrededor de los ojos, sí, y eso lo relaciona con el dios jaguar del inframundo. Lo interesante es que el dios jaguar del inframundo perdió la batalla un día y lo quemaron. Y entonces estos prisioneros los tomaban, los vestían con los atributos del dios y al final corrían su misma suerte y eran sacrificados por medio del fuego. Tomaban el lugar del dios dentro del ritual. ¿De qué época son estas piezas? Estas piezas son de alrededor del año 700. 700, o sea, ya hacia el final más o menos del clásico. Sí. Y ya traían una técnica muy perfeccionada. Esta es una pieza casi perfecta en dimensión, en proporción y en armonía. En armonía, y también nos podemos ver cómo es precisamente este sistema de escritura por medio de glifos que nos da muchísima información, y es precisamente durante este periodo que se desarrolla también la escritura maya. Algo que nos llama la atención de la exhibición es que ustedes nos dicen que por primera ocasión en una exhibición maya se presentan los nombres de los artistas, que ya se ha identificado que firmaban sus trabajos. Cuéntanos de eso, por favor. Así es. Eso es bien interesante, porque hay que saber que a la fecha se conocen varios de los pintores, los nombres de los pintores y los nombres de los escultores. Y sabemos algo bien interesante, que es que los pintores hacían obras individuales, pero los escultores trabajaban en equipo. Vamos a ver después una pieza donde podemos ver el nombre de dos de los escultores. Y algo sumamente importante de esta exposición es que por primera ocasión estamos señalando donde conocemos el autor, su nombre, al igual que en el resto del museo se señalan las obras de Leonardo, Rafael, Van Gogh, Renoir. O sea, por primera vez estamos poniendo a los artistas mayas en un lugar relevante como el resto de los maestros de el arte. De las grandes obras de arte. Yo te quería comentar en ese sentido, por ejemplo, Fidias era uno de los escultores más importantes de la Atenas clásica. Y en el contexto de los mayas, ¿pueden ustedes identificar que trabajaban para la corte en particular, que había un pintor o había un escultor que a un jerarca le gustara y que lo tenían constantemente trabajando? Así es, y yo creo que esa pregunta la podemos responder en otra pieza donde sí podemos reconocer esto que usted acaba de mencionar. Y se ve la firma. También. Vamos a verla. Estas dos piezas que tenemos aquí nos sirven precisamente para hablar de varias cosas. Este vaso fue excavado en Calakmul, en Campeche, en México, y de este no sabemos su origen. En los dos casos vemos representada dos momentos del nacimiento del dios del maíz. No sabemos quién lo pintó, pero lo que sí sabemos es quién lo comisionó, es decir, quién pidió que hicieran para él estos dos vasos. Entonces, estos dos platos, este vaso y este plato, fueron hechos para la misma persona. Las inscripciones también a veces nos señalan no solo el nombre del artista o el nombre de la persona que encargó la pieza, sino también su contenido. Entonces podemos saber que muchos de estos vasos
servían para tener cacao, a beber chocolate, a veces fermentado, cacao fermentado, a veces con especias, diferentes maneras de servir el chocolate. Con agua, porque no había leche. Con agua, no había leche. Muy bien. O en algunas ocasiones estos platos tenían tamalitos pequeños. ¿Por qué? Porque también ese es otro medio de comunicarse con las divinidades, a través de la comida, de ofrendar comida. ¿Y esto era, digamos, una especie de vajilla especial para los dioses? Era vajilla especial para poner en las ofrendas. En las ofrendas, y ahora que lo menciona, este plato que está aquí es sumamente interesante. Este plato viene de Huachactún, también Huachactún en Guatemala, y es bien interesante porque lo que vemos aquí también es al dios del maíz. De hecho, lo vemos bailando. El dios del maíz siempre baila, como alegre. Un poco alegre, pero también como se mueven las plantas de maíz en el campo. Y lo interesante es que de este tipo de platos aparecieron varios. Lo que quiere decir que es que no es tan único como este, pero algo bien interesante es que estos no son glifos reales, no se pueden leer, son pseudoglifos. Es decir, que el pintor que hizo este plato era decorativo, no sabía, no para un mensaje. O no sabía realmente hacer todos los glifos como este de aquí, que sí nos explica quién lo comisionó o incluso quién lo pintó. En términos mexicas, no era un tlacuilo profesional, era alguien... Era un pintor, pero a lo mejor no conocía no todo letrado, el códice. En términos, digamos, no de sus letrado, expresiones, exactamente. Bueno, aquí lo que tenemos es una representación del dios del maíz. Esta escultura proviene de Copán. Y la pieza ahora está en la colección del Museo Británico en Inglaterra. El dios del maíz siempre se representaba como un hombre joven, vigoroso, muy guapo, guapísimo, muy con bien. un montón de joyas de jade, con este peinado espectacular, peinado siempre hacia arriba, que nos recuerda un poco su cabeza elongada y nos recuerda los pequeños cabellitos, pelitos que salen de las mazorcas de maíz, precisamente. Y él precisamente tiene estas joyas de jade porque es la abundancia, es un símbolo de la riqueza del mundo vegetal. Y el dios del maíz es una de estas deidades que logra renacer cada año. Nace, digamos, de la tierra, crece y luego perece y vuelve a renacer en el ciclo siguiente. Y muchos de los reyes mayas se trataban de parecer de alguna manera al dios del maíz o personificaban al dios del maíz precisamente en este momento de renacer y convertirse en ancestro de la comunidad. En el mundo olmeca, estaba leyendo ayer, las mascaretas, que son estas pequeñas máscaras, las tenían como pectorales y era señal de altísima autoridad. Aquí nos invita a pensar posiblemente que estamos frente a una deidad muy alta, ¿no? Sí, y usa diferentes tipos de joyas. Este no lo tiene, pero a veces tiene diademas también de jade, tiene orejeras de jade, y obviamente el jade era un material también preciado que no podían utilizar todos, solamente podía ser utilizado por las deidades y por las personas de la clase más alta. Más alta, gobernantes y sus consortes y sus familias. consortes y familias, muy bien. Nos decías que hay piezas que se identifica la firma del que la trabajó. En este caso, ¿la podemos identificar? Así es. Este es un gran ejemplo de dos escultores que trabajaron juntos. Dos en esta pieza. Dos en esta pieza. Entonces, aquí lo que vemos es una señora. Vean, por favor, la blusa, el huipil, los detalles del tejido. Y vemos también su collar, probablemente de jade, su gran tocado. Y en la mano vemos sentada una pequeña divinidad. ¿Se acuerdan que le comenté que están como platicando? Aquí podemos ver precisamente a la reina que está hablando. Sabemos que es el dios del rayo. Lo reconocemos porque tiene una sola pierna en forma de serpiente y de su cabeza sale un hacha humeante. Y lo interesante es que tenemos aquí 4 glifos en la parte de arriba y 4 glifos en la espalda de la reina. Es correcto. Y lo que tenemos aquí es precisamente el nombre de uno de los escultores que se llama Kim Lacan
Chak, y este otro se llama Hun Nat Omots. Y lo interesante es ¿Y que en dónde está este el nombre? mismo, pues aquí está partido en varias fracciones, y uno de los glifos, precisamente lo que nos menciona es que es el que lo hizo, es el artista, es la ¡Qué firma de... maravilla! Y lo interesante es que precisamente Kim Lakan Chak, Sí, este mismo escultor, lo encontramos en esa pieza de allá, en el centro, en el en trono. el trono. Es decir, que en esta exposición tenemos dos piezas del mismo artista. Vamos Son a esta. maravillosas. Esta es otra estela espectacular. Sí. Y esta pieza, Laura, cuéntanos. Bueno, esta es Una cosa pieza espectacular. Vean nada más la dimensión de esta pieza. Vean la dimensión, pero hemos de hablar del peso. Pesa más de 6 toneladas. Entonces, esta pieza nos permite contar varias cosas. Por un lado, la relación entre dos instituciones. Sí. Esta pieza es de las colecciones del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Muy bien. Entonces, nos permite precisamente hablar de ese trabajo entre el Museo de Antropología y el INAH y el Museo Metropolitano. Porque imagínense ustedes traer esta estela desde la Ciudad de México. Hay que guardarla en una caja, subirla en un avión que vaya de la Ciudad de México hasta Newark, después en una grúa, en una plataforma hasta el Metropolitan, entrar por el Central Park a la parte de abajo del museo y subir la pieza en un elevador y después montarla aquí. Es la representación de un rey. Este es el rey del reino de la serpiente, el reino de Can, que es Calakmul en Campeche. Y vemos al señor de nuevo parado aquí. Vemos que tiene una capa de plumas. Vemos que tiene una lanza, un escudo, y está parado sobre un prisionero. Aquí vemos al prisionero, está amarrado. Volvemos a ver sus manos aquí y su cuerda. Entonces está amarrado. Entonces vemos precisamente a este señor de Calakmul en toda su majestad y desplegando este poderío militar de la ciudad de Calakmul. Y vemos en esa parte de ahí unos glifos que están como grabados en la piedra. Esas son las firmas de los artistas, precisamente, que hicieron estas piezas. Correcto. Y del cinturón había una pequeña mascarita, que era también de jade, de la cual colgaban 3 hachuelas de jade. Hay que imaginarse cuando el señor caminaba en una plaza. Imagínense ustedes el ruido de su gran tocado, pero sobre todo el ruido de las hachuelas de jade golpeando una a otra mientras el personaje camina, también expresando este poderío precisamente de los señores y los gobernantes. De eso se trataba, de decir, aquí está el poder. Así es. No se equivoquen. Exactamente. Y lo más representativo, con independencia de todas las características particulares que tiene el rey, es el sometimiento. El poder es poder cuando pueden someter, y aquí hay un sometimiento claro. Sí, hay que pensar que las ciudades mayas precisamente eran centros de poder, eran pequeños reinos que estaban en conflicto entre ellos. Y Calakmul muchas veces estaba en conflicto con Tikal o Yaxchilán con Piedras Negras. De hecho, en estas piezas de aquí se ve un momento muy interesante del conflicto entre Yaxchilán y Piedras Negras. Muy bien, vamos a verlos. Esta es nuestra última pieza de la exhibición. Cuéntanos, Laura, ¿de qué se trata? Este es otro trono. Volvemos de nuevo aquí a otro trono. Este está más completo. Este también es de Piedras Negras. Es un préstamo especial de la República de Guatemala. Vemos aquí nuevamente su respaldo, el respaldo del trono, como el que vimos al principio. Y vemos también que es una montaña, pero es una montaña que tiene rostro. Podemos ver los ojos, podemos ver su nariz al centro con 2 huesos. Claramente. Y podemos ver sus orejas, tiene orejeras de jade, e incluso vemos el cabello. Vean ustedes, tiene como una especie de fleco. Y de los ojos emergen 2 personajes. No sabemos quiénes son.
porque las inscripciones están no están completas. Podemos pensar que son ancestros, podemos pensar que como en el otro caso son divinidades o quizás son personificadores. Y aquí lo más interesante que puedo decir es que vemos aquí glifos. En estos dos glifos, en este y en ese, son los nombres de los artistas. Otra vez. Precisamente. Pero vean ustedes cómo está su firma en un lugar preeminente, y nuevamente volvemos a ver que ese que está precisamente allí es Kim Lakan Chak, el mismo artista que hizo el panel de la señora que está sosteniendo al dios del rayo. Y estos son dos firmas diferentes, porque veo que son glifos diferentes. Exactamente, son dos nombres completamente Trabajaron dos artistas diferentes. Trabajaron dos artistas. En ocasiones en la escultura se ha registrado hasta seis artistas. Y este era literalmente la silla del poder. Este era o la silla del poder, o donde ocurrían muchas cosas. De hecho, en esta escena que vemos aquí, que está un poco borrada, lo que tenemos es precisamente un trono. Podemos ver al trono y podemos ver al rey al centro, podemos ver su manita. Vean cómo está la manita, está inclinando hacia adelante. Pero vemos atrás el trono y vemos que hay un respaldo de piel de jaguar. Y él está hablando a este grupo de personas que vemos abajo, que sabemos que estos eran diplomáticos de Yaxchilán. Cuando se hizo la pieza, Yaxchilán y Piedras Negras tenían una buena relación. De hecho, sabemos que ese señor, ese día, bebió cacao y bailó la danza de las guacamayas descendentes. Un poco de tiempo después, vinieron los de Yaxchilán, dejaron de ser sus amigos y destruyeron la pieza. Y no solamente destruyeron la pieza, sino borraron las cabezas y digamos que donde se señalaba quiénes eran esas personas que habían estado en ese momento. Eso es un símbolo de la derrota precisamente de Piedras Negras por Yaxchilán. Y de un resentimiento para querer borrar la historia. También, algo así. Laura, ¿cómo ves la representación de esta exhibición? ¿Cómo representa México Nueva York? Pues yo creo que a lo largo de toda nuestra plática hemos hablado precisamente de esta importante colaboración entre el gobierno de México a través de su Instituto Nacional de Antropología y el INAH. Y vemos aquí piezas excelsas de México que en general están, digamos que, en diferentes museos de la República, y aquí hemos logrado tenerlas en un solo lugar para que la comunidad de mexicanos que viven en la región cercana a la ciudad y también todos los turistas que visitan el Metropolitan puedan precisamente apreciar estas muestras de la cultura mexicana en Nueva York. ¿Hasta cuándo va a estar la exhibición? La exposición va a estar abierta hasta el día 2 de abril y después se va a su segunda sede en Fort Worth, Texas, y estará ahí hasta el de mayo a octubre del 2023. Pero entiendo que no van todas las piezas. No van todas las piezas. Así es que aprovechen, por favor. Es una exhibición única y después de 10 años no se había montado algo tan espectacular como en esta ocasión el Museo Metropolitano ofrece a toda la comunidad internacional, porque Nueva York es una ventana al mundo, pero de manera muy particular para toda la comunidad mexicana que quiera venir al museo a ver esta gran exhibición de arte maya del periodo clásico del año 250 al año 900, en donde expresan su profundo sentir sobre lo que eran las deidades, su cotidianidad y también su vida frente al poder. No lo olvide, aquí en el Museo Metropolitano, la exhibición. Laura, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, y también puedo invitarlos a que visiten la página web del museo. En la página web van a encontrar todas las cédulas, todos los contenidos de la exposición están disponibles en inglés, pero también en español. Así que por favor visiten la página web, donde también hay una pequeña peliculita de 2 minutos, donde pueden ver ustedes cómo se transportó la gran estela de Calakmul al Metropolitano. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Laura, muchísimas gracias por escucharnos. No se les olvide la exhibición en el Museo Metropolitano hasta el 2 de abril, en donde se reunió obra de Honduras, de Guatemala, pero sobre todo de nuestro muy querido México, aquí en el Museo Metropolitano. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.